Bárbaro. Bueno, hola a todos. Estuvimos mirando todos los trabajos que hicieron, porque toda esta producción del primer semestre, que tiene todavía que terminar de condensarse y de sintetizarse, es el punto de partida de este segundo semestre, o cuatrimestre en verdad. Nosotros tenemos la idea, la intención, con este armado del año, de dos momentos, uno de análisis, de investigación y de construcción de un diagnóstico, y uno segundo, de generación de propuestas. La intención que hay detrás de eso es que la intervención en el territorio esté fundada en las problemáticas del territorio, ¿no? Y también, digamos, en un marco conceptual, en el marco conceptual que nosotros planteamos desde el comienzo del territorio como sistema complejo, multidimensional, digamos, desde ese marco conceptual y desde esta mirada de la relevancia que tiene la investigación en profundidad de un territorio antes de intervenirlo, es la base explicativa de por qué tenemos la mitad del año para ese trabajo analítico y la otra mitad, o más o menos, para la parte propositiva. Así que el objetivo de nuestro segundo trabajo práctico es exactamente el propósito del primer trabajo práctico. Es decir, el primer trabajo práctico tiene por objetivo hacer un diagnóstico, y su propósito, su objetivo de largo plazo ulterior, el que viene a posteriori, es la generación de una propuesta, ¿no? La formulación de lineamientos para una propuesta. Acá, ese propósito del primer trabajo práctico es nuestro objetivo principal. Vamos a desarrollar una propuesta para el sector de estudio, y esa propuesta tiene que estar articulada, tiene que ser no directamente derivada, pero que tiene que tener un montón de elementos y pautas que en su momento logró producir el diagnóstico, es decir, la problematización que construimos. Es decir, sale de ahí, no es una propuesta que viene de otro lado, que adaptamos de otro territorio semejante a nuestro territorio, sino que tiene estructuralmente vínculos con el análisis problemático que construimos nosotros. Y en nuestro caso en particular, nosotros hicimos una división, si podríamos decir que arbitraria, ¿no? Porque tenemos un territorio longitudinal a lo largo del corredor de la avenida 44, que es un recorte de distintas localidades. Y nosotros tenemos que asumir desde el principio, asumimos el compromiso de poder dar una respuesta de la problemática de ese pequeño sector en relación a su entorno inmediato, ¿no? Que es esa vinculación con ese corredor, que es avenida, pero que también es ruta, y que vincula nuestras áreas con otras áreas, ¿no? Con las áreas de estudio. Entonces tenemos que, nuestro diagnóstico tiene que estar contextualizado, igual que nuestras propuestas, en ese contexto inmediato que es el corredor de la avenida 44, y en el contexto mediato que es la totalidad del Partido de La Plata, la relación que guardan estas áreas que nosotros estudiamos con el Partido de La Plata. Esto se aplica para la instancia de diagnóstico, que tenemos que terminar de condensar en una primera etapa, y en todas las dos otras etapas propositivas de este trabajo práctico. Este trabajo tiene 3 etapas. La primera, que empieza hoy, con la devolución de los trabajos de ustedes, y con esta clase instrumental, es la etapa 0, digamos, de la propuesta, que es como una revisión, repaso, ajuste de la problematización del área de estudio que ustedes abordaron en el diagnóstico, en su contexto espacial, en el que referíamos recién, el inmediato y el inmediato, una segunda etapa de un desarrollo de una propuesta general, y una tercera etapa donde vamos a profundizar en algunos programas de nuestra propuesta, ¿no? Entonces, repasando un poco nuestra área de estudio,
que es esta área que va desde áreas consolidadas hasta sectores muy rurales, hasta llegar a una ruta y en relación y en conexión articulados, ¿no?, por este corredor de la 44, es parte, desde todo punto de vista, y más allá de su fragmentación, del Partido de La Plata, que tiene una densidad, que tiene unas vialidades, que tiene una historia, y que tiene una serie de localidades y barrios que la componen. Y cada una de estas localidades, que no son localidades, son nuestras pequeñas áreas de estudio, tienen un vínculo con localidades, con límites jurisdiccionales y con la ciudad, ¿no? San Carlos, con sus 21.000 habitantes en 2010, el área Olmos 1 con sus 6.500 habitantes, el área Olmos 2 con sus 6.000 habitantes, y Echeverri con sus 3.000 habitantes, hace 11 años atrás, ¿no? Tienen una conformación que es la que ustedes estuvieron investigando y organizando y diagnosticando ahora, ¿no? Y quedan, en relación a este planteo que hicimos en las clases teóricas y que recuperó en su clase teórica de acceso al suelo y a la vivienda Sergio Reza, la mayoría de estas tres áreas quedan afuera de la ciudad, si decimos que la ciudad son esas áreas urbanas consolidadas, que tienen equipamientos, espacios públicos, transporte, digamos, que tienen acceso a toda la vida cotidiana propia de una ciudad, ¿no? La mayor parte de estas áreas están afuera, ¿no? Están en ese sector que llamamos expansión sin consolidar, donde lo que hay es una gran fragmentación y una ocupación predominantemente residencial, algo de productiva, ¿no? Y que combina mal, o mezcla más que combina, usos residenciales con áreas de alta vulnerabilidad ambiental, con áreas productivas sobre suelos de gran valor productivo, en escalas internacionales, ¿no?, de valorización de suelo productivo. Entonces, en este contexto me gustaba recuperar una síntesis que planteaba Sergio en su clase respecto de, en este problema general que tienen las ciudades argentinas, y La Plata en particular, de estos procesos de expansión, de baja densidad, sin planificación, digamos, que se yuxtaponen en áreas de diversas calidades, esas áreas donde la gente está fuera del alcance de la política pública, y esa gente que en algunos casos tiene un nivel de ingreso muy bajo, y en otros casos tiene un nivel de ingreso muy alto o medio, pero que en definitiva depende de sus propios recursos para poder sostener su vida urbana, porque vive muy lejos, y que para todas las personas que viven en estas áreas, la cotidianidad urbana es mucho más pesada que para el resto, y tiene un impacto en la calidad de vida de las personas, en los costos de transporte, en el tiempo de viaje, en la falta de proximidad, y todo esto que se agravó sustancialmente en el contexto de la pandemia, ¿no? Por eso me gustaba recuperar un poco estos temas que son generales, ¿no?, de esta ciudad, de la ciudad de La Plata, que son problemáticas más allá del tema del acceso al suelo y a la vivienda, son problemáticas que aparecen, ¿no?, sobre todo en esta área que está fuera de la política pública, que son temas como la exclusión territorial, la mayor parte de la gente que no vive en la ciudad, sino en algo que no es ciudad, ¿no? Él dice en algo muy diferente, muy incompleto, con una organización de muy mala calidad, y en definitiva eso implica faltas de oportunidades urbanas, ¿no? Al punto, es tan pesado ese movimiento que mucha gente deja de hacerlos, porque tiene un costo económico, emocional, de resignación de tiempo con la familia y de otras cuestiones de la vida cotidiana de las personas, que hace que no hagan ese esfuerzo, porque es un exceso de esfuerzo para poder realizar las actividades que están allá en la ciudad.
Un 20% de los hogares tiene problemas de vivienda, cuantitativos o cualitativos. O sea, más de 25.000 viviendas se encuentran en villas y asentamientos en La Plata. Y cuando hablamos de villas y asentamientos, el problema es que haya hogares que tienen estos problemas de vivienda cualitativos o cuantitativos. ¿No? No es lo mismo decir que una villa o un asentamiento es un problema a decir que hay déficit habitacional y hogares que tienen problemas cuantitativos y cualitativos de vivienda. La falta de acceso, el valor del suelo, la falta de acceso hace que se acreciente también el tema de las tomas de tierras y también que se criminalice el problema, ¿no? En la ciudad se produce también por extensión, sin planificación, ¿no? Con estas periferias que no tienen nada, no deberían, legalmente no deberían poder ser ciudades, no deberían poder alojar residencia, porque no tienen redes sanitarias, porque producen por su generación un impacto ambiental enorme, con viviendas, con pozos negros y pozos de agua, sin fiscalizar, digamos, generados de una manera individual, cada familia con lo que tiene, como puede, a quien pueda contratar. Y esta forma de ocupación de las periferias que se dan sin planificación y que cada familia, cada persona va resolviendo acuerdo a sus posibilidades porque está totalmente fuera del alcance de la política estatal, es lo que hace a esta diversidad y heterogeneidad de problemas que encontramos en estos lugares, ¿no? Que hace como muy dificultoso poder generar soluciones a este tipo de problemas. También pasa que las áreas, digamos, de la ciudad, las centrales, se densifican, crece el valor del suelo, se deteriora la calidad de vida en esas áreas que se densifican con torres de manera aleatoria, donde empiezan a haber muchas servidumbres de vistas, empieza a haber renovación de un parque residencial de media densidad con parques habitacionales de alta densidad y un impacto en los barrios, en el uso del auto, en las calles, en las veredas, en todo el espacio público. Hay grandes demandas sociales que se incrementan porque estos procesos de densificación y crecimiento de las áreas centrales que hacen por la falta de intervención en el mercado de suelo que crezcan los valores del suelo al punto que los sectores medios también se quedan afuera de poder acceder al suelo formal, digamos, por vía del ahorro, genera enorme cantidad de demandas sociales, reproduce un déficit habitacional. Después hay otras cuestiones que señalaba él que tienen que ver con la cuestión de los actores institucionales del Estado, ¿no? Con cómo se cruzan y cómo no se terminan de articular las políticas nacionales con las provinciales y las municipales, ¿no? Y Nación propone planes de vivienda, provincia, digamos, tiene dos leyes importantes en el caso de la provincia de Buenos Aires, que establecen que no se puede desarrollar vivienda en áreas sin servicios, sin equipamiento, sin proporción de verde acorde a la cantidad de viviendas. El municipio que aprueba mediante discusiones no muy argumentadas en el Consejo Deliberante y por presión de los sectores inmobiliarios, de manera permanente, desarrollos inmobiliarios en el medio del campo, sobre el cordón frutihortícola. Estas son cuestiones que suceden en la ciudad y son unos problemas que tienen que ver con esta dinámica de crecimiento sin planificación. Los instrumentos de planificación son insuficientes y las proporciones entre lo que está adentro de la ciudad y lo que está afuera empiezan a crecer de manera desproporcionada, ¿no? Y bueno, el tema de los alquileres mencionaba él que se agudizan. Entonces, digo, de esta revisión de problemas generales que yo traigo acá, pero que ustedes lo escucharon en la clase de Sergio, me parece importante que ahora hagamos un poco de foco en los temas clave de análisis al acceso al suelo y a la vivienda, que es
una de las primeras consignas del trabajo práctico de análisis. Nosotros dijimos, bueno, vamos a desarrollar algunas clases teóricas sobre el tema de acceso al suelo y a la vivienda, porque nosotros queremos hacer un diagnóstico de acceso al suelo y a la vivienda para hoy comenzar a hacer una propuesta sobre ese tema. No es una propuesta general, es una propuesta sobre el tema de acceso al suelo y a la vivienda, porque hicimos un diagnóstico de acceso al suelo y a la vivienda, con ejes de análisis diversos, que tienen mucho que ver con nuestro tema, los actores, ¿no? que generan estos procesos que producen, valga la redundancia, este tipo de procesos que se dan en la Ciudad de La Plata y en las ciudades expandidas argentinas. El tema de la movilidad como uno de los temas, ¿no? que en la clave de lectura de la distancia explica un montón de las problemáticas que se dan en las familias que no van a vivir a estos lugares alejados, independientemente de su nivel de ingreso, ¿no? La cuestión del crecimiento, cómo es el origen, cómo se originan estos lugares, cómo aparecen el tema de la conformación de la forma urbana, esa fragmentación que se da. Bueno, nosotros hicimos ejes de análisis para conocer cómo es, qué problemáticas tiene el acceso al suelo y a la vivienda en el área de estudio que nos tocó, en el contexto que tiene. Y aparecen algunos temas clave que todos vimos, la mayoría los pudimos ver y que se discutieron en las clases teóricas de Julieta y de Sergio, y las recuperamos en las distintas clases instrumentales, que tienen que ver con estos temas, ¿no? El valor del suelo, las normativas de uso del suelo, la tierra vacante, las vialidades, los barrios informales, digamos, la accesibilidad, la centralidad, ¿no? Y las cuestiones que tenían que ver con las causas de estos problemas. Estos temas clave que vimos también en el artículo que leímos y analizamos de Daniela Gargantini, tienden a no aparecer así explícitos en los diagnósticos elaborados, ¿no? Como que aparecen, ¿no? Pero como que no termina de verse con claridad que esto es un diagnóstico de estos temas clave. Y se ve que los han abordado, pero como que hay que enfatizar un poco, hay que quizás buscarlos, ¿no? En algunos de los diagnósticos todavía falta explorar ese tema, estos temas. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿no? Para que ustedes también se pregunten y para que lo trabajemos en las comisiones, ¿qué dice nuestro diagnóstico respecto de esos temas clave? ¿Qué vimos respecto de los valores del suelo en nuestra área, respecto de las otras áreas, respecto del centro de la ciudad? ¿Cómo juega la tierra vacante, ¿no? Que es esa tierra que no se puede movilizar, que está en engorde, que fragmenta, ¿no? Y que requiere de un despliegue de instrumentos para poder movilizar ese suelo y generar la deseada continuidad del territorio, ¿no? Porque el problema no es solamente la expansión de baja densidad, sino la discontinuidad que se da. Y lo único que le ofrece continuidad a todo este territorio que analizamos entre todos este año es la avenida 44. Entonces, cuando nosotros vamos a ver algunos análisis que hicieron ustedes, diagnósticos, y vemos un poco el tema del crecimiento, tenemos que poder abordar esos temas que hacen, ¿no? ¿Qué pasa con la tierra vacante? ¿Para dónde no está pudiendo crecer? ¿Para dónde sería bueno que crezca y no está creciendo? ¿Dónde aparecen las tendencias de crecimiento? ¿Dónde está su origen? La parte más antigua, que seguramente es como la más consolidada. ¿Y cuál es la tendencia actual? ¿Cómo se vincula con ese eje de la 44 que lo relaciona con el resto de las áreas? Y cómo tiende a darse el tema del valor del suelo en relación a lo que hay alrededor, ¿no? Porque el valor del suelo, una de las cosas que vimos en los distintos teóricos, es que es un elemento que está conformado por muchas dimensiones, ¿no? Y una de ellas es
la oferta de infraestructuras, de equipamientos, de vialidades, de transporte. Entonces, empezamos a poder analizar que hay valores del suelo que son demasiado altos en lugares donde hay tan poca oferta, pero que también vemos cómo el valor del suelo va decreciendo a medida que nos alejamos del área consolidada, donde aparecen siempre las torres, la renovación del parque residencial de baja densidad por torres de vivienda. Y cuando analizamos la movilidad, también la tenemos que ver en perspectiva del acceso al suelo y a la vivienda. La tenemos que ver desde ese lugar. Tenemos que poder hacer este tipo de gráficos, ¿no? Donde vemos un poco el territorio analizado, donde está la base de población, donde yo miro las redes de transporte, que son las vialidades, el transporte público, con los atractores de viaje y con un mapeo de dónde está la gente, cuál es la población. ¿Cuál es la población? ¿Está ahí la población? O sea, un dibujo de una trama de parcelamiento o de ejes de calle, con la estructura, con la red de transporte sola, me resulta incompleto para poder analizar qué le pasa a la gente, ¿no? Esta consigna que les pedimos al cierre del trabajo anterior, de ponerse un poco en el lugar de la gente, ¿no? De pensar y explorar con los distintos medios que tuvieran a su alcance la subjetividad, ¿no? Más allá de las cartografías, ¿no? Poder meterle subjetividad a las cartografías, combinar lo objetivo, entre comillas, de las cartografías con la perspectiva individual, ¿no? De las familias, de los hogares. Y ver a la vez ese territorio en relación a la ciudad, a toda la ciudad, al partido. Acá en este esquema se ve, ¿no? Como un círculo rojo que es muy representativo de la atracción de viajes, de la atractividad del casco urbano, ¿no? Que es un gran atractor de viajes y que por efecto de una falta de descentralización, de políticas de descentralización, de políticas de desarrollo de centralidades barriales, bueno, hay una enorme dependencia de la población en relación a ese lugar. Y entonces esto impone un esfuerzo cotidiano de viaje que para los distintos sectores que habitan las áreas más alejadas tiene un peso importante. En la cuestión del ambiente, también tenemos que pensar en la cuestión del acceso al suelo y a la vivienda. Entonces tenemos que poder identificar, digamos, los cursos de agua son muy importantes. Los arroyos a cielo abierto, los entubados, tenemos que poder dimensionar que de alguna manera esta naturalización que a veces uno ve en las cartografías, en las planchetas catastrales de provincia que podemos acceder a través de internet, vemos como que todo está amanzanado, como que todo el territorio de la provincia es todo un amanzanamiento infinito, pasen por donde pasen, ¿no? Como que hay quizá no hay una conciencia clara de lo que implica el agua y el curso de agua como parte de un sistema ecológico, ¿no? Y entonces es muy importante poder identificar esas manzanas que están en riesgo de inundación, esas familias que están habitando viviendas que no debieran estar ahí, ¿no? Que tendríamos que poder relocalizar y poder relocalizarlas en una cierta proximidad, porque seguramente son familias que tienen un vínculo con ese territorio, en sus prácticas productivas y reproductivas cotidianas, tienen una pertenencia, entonces tenemos que estudiar estos sectores pensando desde lo ambiental, en cómo afecta a la población vivir en estos lugares, ¿no? Y desde el punto de vista del acceso al suelo y a la vivienda, podemos identificar estos sectores donde se está habitando estos lugares, porque no hay mejores lugares para habitar, porque son lugares que fueron tomados, porque no había alternativas para los sectores de medios y bajos ingresos, ¿no? En estos lugares.
Entonces tenemos que poder dimensionar, además, hay una cuestión muy importante que algunos estudiantes la tomaron, pero no todos, que es la cuestión de los servicios, de las redes sanitarias. Como les decíamos más temprano, al principio, en realidad, desde el punto de vista de la ley 8912, no se podría hacer ocupación residencial en un territorio que no tiene las redes de servicios, las redes sanitarias. Y esto es un tema que se ha vuelto moneda corriente, ¿no? Como que hay una gran parte de la población, incluso de esta localidad de San Carlos, que es la que tiene, la que está más cerca del casco, la que tiene mayor consolidación, mayor historia, y que tiene mayor cantidad de servicios. Hay una parte de esta población que no tiene servicios. Cuando digo servicios, me refiero a las redes sanitarias de agua potable y de cloacas. Entonces, tenemos que poder asociar estas carencias al riesgo ambiental de contaminación de las napas por efecto del despliegue de pozos negros y pozos de agua que se da por la práctica individual de proveerse de agua y de desagües locales, ¿no? Este es el problema de no tener redes. Es un problema ambiental. Entonces, está la cuestión de la inundación, de la vulnerabilidad de las... Entonces yo me imagino que un plano que me sintetice la cuestión ambiental también me tiene que mostrar las manzanas próximas al borde de los arroyos de otra manera, con otro color, con un color intenso, donde se vea que esta gente que vive en estas manzanas está en problemas de riesgo ambiental. Y las que viven en estas otras manzanas, con un rayado, con un grafismo, con otro color, están produciendo contaminación por falta de redes sanitarias, por estar fuera del sistema de redes sanitarias. Entonces, estas son cuestiones que tienen que ver con esa conformación, con cómo se accede al suelo y a la vivienda, con cómo se hacen viviendas desde el Estado, sin redes sanitarias. Esto es parte estructural del diagnóstico de acceso al suelo y a la vivienda. Bueno, en cuanto a los actores, también para nosotros es muy importante porque son las explicaciones aparecen en estos procesos entre los actores, entre los sectores económicos, los sectores políticos, los sectores que operan con una lógica social, y en realidad los diferentes actores sociales que se organizan detrás de diferentes búsquedas, intereses y problemáticas. El planteo que hacía Sergio en su clase de acceso al suelo y a la vivienda era que estaban el Estado, el mercado, los sectores que accedían, los actores que accedían al suelo formal y los que no accedían. Es una forma de categorizarlo. Nosotros lo que necesitamos es poder dimensionar cuáles son los actores que intervienen, que tienen peso y representatividad, ¿no? La cantidad de instituciones, en términos de Salvador Rueda, que son representativas de este barrio y que pueden ser claves en una propuesta de desarrollo, en una propuesta de gestión y de transformación de la situación actual, ¿no? En un proceso de planificación. Entonces, digo, hay síntesis diagnósticas que ustedes hicieron. Nosotros lo que les vamos a pedir en esta primera etapa es, bueno, vamos a reformular esta síntesis diagnóstica con unos criterios que tienen que ver con un ordenamiento y una jerarquización. Es decir, tenemos que revisar a ver a dónde están nuestros temas clave, dónde aparecen, en cuáles barrios aparecen, ¿no? La tierra vacante, el valor del suelo, la vulnerabilidad ambiental, ¿no? Todos esos datos clave, esos conceptos clave del principio, tenemos que repasarlos en cada una de los diagnósticos temáticos de ejes y en la síntesis diagnóstica para poder terminar de cerrar que estos diagnósticos sean diagnósticos de acceso al suelo y a la vivienda. Y en este caso, por ejemplo, que vemos acá en San Carlos el tema del arroyo y aparecen estas manzanas pintadas de marrón, y acá dice villa, ¿no?
Y esto es como para discutir en la comisión, porque en realidad la problemática ambiental es que los sectores de menores ingresos se ubican en lugares de riesgo ambiental, ¿no? Y entonces lo que tenemos ahí es un conjunto de gente viviendo en riesgo ambiental, con viviendas deterioradas. Entonces, nuestro dato de diagnóstico es un dato de decir, bueno, ¿cuántas familias son? Tenemos que sacarlas de ahí y reubicarlas en un buen lugar del barrio donde estén a salvo de esa situación de riesgo ambiental. Y además tenemos que pensar qué vamos a hacer con ese arroyo a cielo abierto. ¿Cómo vamos a reconvertir ese lugar para que deje de ser un lugar donde se asientan personas que no tienen lugar a dónde ir, generar opciones para quienes no tienen la posibilidad de acceder al suelo formal, generar alternativas y generar una forma de renovación y propuesta que evite que estos lugares de alta vulnerabilidad ambiental vuelvan a ser ocupados. Entonces digo, cuando hacemos la síntesis diagnóstica, tenemos que pensar qué estamos problematizando, ¿no? ¿Dónde estamos viendo el problema? Por eso es importante repasar los conceptos clave con los que nosotros empezamos, para poder ahora volver a toda la sistematización de información realizada y poder generar como, digamos, una redefinición, un ajuste, un renombrar algunas cuestiones que van a dar como resultado muy diferentes propuestas. Y acá cuando nosotros vemos estos planos de síntesis diagnóstica, que son trabajos muy valiosos todos, eh, donde hay un relato, que esto también, digamos, es muy importante que las síntesis diagnósticas y cada una de las síntesis parciales eh, tengan un relato que los acompañe, ¿no? Donde ustedes pueden explicar desde el punto de vista del acceso al suelo de la vivienda cuáles son los temas críticos, cuáles son los temas potenciales, cuáles son las cuestiones que aparecen, ¿no? Y en este plano, lo que quería marcar, señalar, es que tiene muchas posibilidades este mismo de que en estas referencias empiecen a aparecer algunos de nuestros conceptos clave, ¿no? Está como muy neutral, como que solo, digamos, potencialidades, conflictos, contaminación, atractor de salud, atractor de educación, no, como que me falta la tierra vacante, me falta eh, el valor del suelo, por ahí, digamos, las distancias, la proximidad a la 44 y las distancias a la 44, ¿no? ¿no? Como que tenemos que tomar esta producción detallada y desarrollada y revisarla en función de nuestros conceptos clave, para ver qué ajustes podemos hacerle para que sea más un diagnóstico de acceso al suelo y a la vivienda. Y cuando vemos, hoy lo charlábamos en el trabajo de encuentro que hicimos con los docentes para ver y compartir ideas en relación a la enorme producción que ustedes hicieron, y pensábamos, bueno, pero a ver, la 44 aparece como muy problematizada, ¿no? El arroyo, los arroyos también, los cursos de los arroyos también. Pero la 44, en nuestro caso, es la que le da vida a todas estas áreas, es la que las conecta. Con lo cual hay que pensar hasta dónde estamos jerarquizando. Si yo tengo que hacer un árbol de problemas de este mapa, de este plano, quizá pondría como problema estructural la avenida 44 como barrera urbana que fragmenta el barrio de San Carlos, ¿no? Pero ¿ese es un problema estructural de acceso al suelo y a la vivienda? Porque eso es lo que yo estoy mirando. Eso es lo que yo estoy estudiando. Entonces digo, veamos, no digo que no sea una barrera, pero digo que hay que en esta primera etapa del segundo trabajo práctico tenemos que rejerarquizar, tenemos que revisar las conclusiones a las que llegamos, recordar, poner en foco el tema de acceso al suelo y a la vivienda para poder sacarle el mayor jugo posible a este diagnóstico realizado. Y se me deformó un poco este plano, no sé qué pasó, pero bueno, pero acá también hay cuestiones
que empiezan a ser como muy, muy relevantes, ¿no? Y acá aparece, la 44 no aparece tanto como un tema de conflicto, sino cuestiones que tienen que ver con la identidad. Y acá esto como que tiene, ¿no? El tema de los focos atractores de viaje, las tendencias de crecimiento urbano, aparecen más, la afectación y la conexión aparecen más vinculados con el tema específico que es el acceso al suelo y a la vivienda, ¿no? Empiezan a aparecer esos temas claves. Acá hay un análisis diagnóstico que es muy valioso, ¿no? Que aparecen las cuestiones de digamos, los conflictos, las potencialidades y las tendencias para cada uno de los abordajes que hicimos, ¿no? Este trabajo tiene mucho valor de producto, de construcción problemática. Entonces hay un detalle, ¿no? Hay un barrido, digamos, bastante exhaustivo de conflictos, de potencialidades y de tendencias para cada uno de los temas que fuimos revisando. Aparece la tierra vacante, ¿no? Aparecen algunos conceptos clave que nosotros teníamos que revisar, ¿no? Y analizar el tema de los actores en nuestro diagnóstico de acceso al suelo y a la vivienda. Este es otro análisis también muy valioso, ¿no? Que aborda y barre los temas, conflictos, potencialidades, una síntesis, ¿no? Pero acá como que pone en el mismo plano acceso a los demás. Y esto, todo esto requiere un ordenamiento, una jerarquización. Nosotros tenemos que en esta etapa, estos trabajos enormemente valiosos que ustedes hicieron, tenemos que ponerlos, digamos, tenemos que jerarquizarlos, tenemos que darles un orden jerárquico. Y ese orden jerárquico, ¿no? de problemáticas, no es al azar, no es lo que a cada uno le parezca, bueno, cada uno con su criterio, no, aunque todos vayan a ser diferentes. Nosotros tenemos un planteo conceptual que es nuestro planteo guía, ¿no? Nosotros tenemos el planteo del territorio como sistema complejo, nosotros consideramos que hay componentes, múltiples componentes del territorio como sistema complejo, que hay componentes que pertenecen al sistema sociedad, que tiene que ver con lo económico y con lo productivo y con lo social, la cuestión del ambiente, que tiene que ver con lo natural y con lo construido, y la cuestión política, que tiene que ver con lo normativo y con la gestión pública, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva es que nosotros tenemos que hacer nuestra reelaboración problemática. ¿Para qué? Para evitar los sesgos temáticos. Porque si por ahí más o nos involucramos más con la estructura urbana, con la cuestión espacial, con la trama, digamos, de conexión, o nos vinculamos más con los actores sociales y con el sector público, o nos vinculamos más con las cuestiones sociales, nosotros tenemos que procurar evitar los sesgos. Aunque nosotros hagamos algún énfasis, tenemos que procurar preguntarnos las causas multidimensionalmente. Y multidimensionalmente es preguntarnos por lo productivo, por lo social, por lo construido, por lo natural, por la gestión pública, por los sistemas normativos. Tenemos que preguntarnos por todos ellos, si hay causas de esas diferentes naturalezas en nuestro problema. Entonces, nosotros el instrumento que usamos desde hace algunos años en el taller para sintetizar el diagnóstico, para construir esa síntesis que nos va a dar un elemento de partida para la propuesta, es la construcción de un árbol de problemas. Es un instrumento valioso, es un poco criticado también porque es un árbol, digamos, que solo hace foco en los problemas, pero bueno, la idea es que cuando construimos nuestro árbol de objetivos ponemos en valor también todas las potencialidades que nosotros definimos y propusimos
en nuestro diagnóstico, ¿no? Nosotros lo que hacemos es identificar conflictos, potencialidades y tendencias, y luego, a partir de los conflictos, armamos un árbol de problemas. Y con las potencialidades y tendencias, armamos nuestro árbol de objetivos. Y esa es la estructura, ¿no? Nosotros en esta etapa, a partir de hoy, de las devoluciones que les hicieron los docentes, ustedes tienen que ponerse a trabajar en la construcción de un árbol de problemas. El árbol de problemas es este instrumento donde nosotros construimos, definimos a partir de nuestra interpretación, debates en la comisión y con nuestros compañeros, cuál es el problema central, estructural, el abarcativo de toda la problemática de acceso al suelo y a la vivienda en nuestro territorio, en nuestra área de estudio. Esa definición de ese problema central es una construcción. Y no es de naturaleza, no pertenece a la movilidad solamente, ni al crecimiento, ni solo a los actores, sino que es un problema complejo, que tiene distintas componentes, ¿no? Y hay que ir formulándolo y probando. Y una vez que definimos ese problema central, empezamos a buscar las causas de ese problema central y empezamos a identificar los efectos de ese problema central. De eso vamos a hablar ahora, vamos a ver ejemplos, ¿no? Porque ustedes es lo que van a tener que hacer ahora. Entonces, ese problema central va a tener causas, y yo voy a tener que buscar las causas en esas distintas naturalezas, ¿no? Voy a buscar de mi problema central cuáles son veo si tiene causas de índole productiva, económica, social, normativa, de gestión pública, del ambiente natural. Tengo que revisarlos a todos. Construir un árbol de problemas es evitar el sesgo del problema, es no elegir al azar un problema. Y en los efectos también tengo que buscar los efectos económicos, los efectos sociales, los efectos ambientales, los efectos políticos, para poder tener un instrumento completo, no sesgado, del problema que yo estoy focalizando, ¿no? Este es un ejemplo, digamos, la construcción del problema principal. El problema principal es una construcción, no es algo que yo encuentro ahí, voy recorriendo mis láminas y lo encontré. No, es una construcción, una formulación que ustedes construyen para dar cuenta, para explicar con palabras cuál es el problema central que ustedes encuentran. Y a partir de ahí, este caso es Chorobobo, pobreza extrema, es, digamos, un planteo problemático bastante pobre, hablando de pobreza, aunque parezca una redundancia, y busca los elementos, las causas, ¿no? Como que, bueno, las causas de esa pobreza extrema interpreta la persona que lo hace, que es que se trata de una zona que es rural, que tiene pocas fuentes de empleo. Otra de las causas es que bajo desarrollo económico de la zona, baja inversión del Estado en servicios en esa zona, bajo nivel educativo de los habitantes, y los efectos son el bajo nivel de cultura. Esto es totalmente un planteo del que yo no me hago cargo, les estoy mostrando un ejemplo nada más. Difícil acceso a los bienes, altos índices de desempleo como efecto de la pobreza extrema, estancamiento de la microeconomía, escaso progreso urbano, ¿no? Digo, lo que les trato de mostrar es cómo se pueden construir con diferentes ideologías y diferentes marcos conceptuales distintas formas de problematizar. Yo les voy a mostrar dos ejemplos, no, tengo tres ejemplos, de versión original y modificada de árboles de problemas, ¿no? Para darles pistas de cómo hacerlo. Hay que elegir, hay que definir un problema, ¿no? En la ciudad de Colón, en la provincia de Buenos Aires, es una ciudad de las tantas de la provincia que el ferrocarril pasa por el centro de la ciudad, está desafectado para pasajeros, y un sector productivo privado comenzó a utilizar las instalaciones del ferrocarril para tener un transporte rápido a Buenos Aires de toda su producción. Un productor que es uno de los mayores contribuyentes de ese municipio, de esa ciudad,
utilizó ese espacio del ferrocarril en desuso para su trabajo personal, para su actividad privada. Entonces generó una serie de problemas en la ciudad central, porque toda la ciudad todo el centro cívico de la ciudad estaba frente al ferrocarril, pero además cuando vinieron las políticas de planes federales y de vivienda de interés social, se empezaron a instalar detrás del ferrocarril, porque por esa instalación productiva empezó a perder valor, el sector productivo utilizando un área pública de alto valor la estaba deteriorando, y estaba generando una enorme fragmentación, porque al otro lado de la vía estaban las viviendas de sectores medios y medio bajos, y del lado norte de la vía estaban, bueno, las áreas centrales, algo deterioradas por el uso por los usos productivos, con todo ese tejido original central. Entonces esta persona que empezó a hacer en un taller de proyectos este árbol, planteó como problema central originalmente fragmentación de la ciudad en área del ferrocarril, ¿no? Y decía, bueno, las causas son la instalación de grandes equipamientos, ¿no? Estos equipamientos productivos de acopio de granos, como que las vías del ferrocarril eran una causa de esa fragmentación, y que la ubicación de los planes de viviendas sociales en un mismo sector también eran causa de fragmentación, ¿no? Y ponía como efectos deterioro ambiental, ocupación ilegal, a ver qué más, segmentación social, inseguridad, bueno. En la evolución desarrollamos esta idea, ¿no? Discutiéndola con él. La fragmentación de la ciudad de Colón, que es el problema principal, por la utilización del espacio público de la estación de las vías del ferrocarril para actividades industriales. Esta quedó definida como el problema estructural. Entonces empezamos a buscar las causas de esa situación, de esa fragmentación, y esas causas que encontramos, empezamos a ubicar de qué naturaleza eran, ¿no? Por ejemplo, la actividad cerealera, con demanda de grandes espacios para equipamientos, en realidad en Colón, en el medio de la Pampa, bueno, hay actividad cerealera y demanda espacios para equipamientos, para acopio de granos, para después transportarlo. Entonces, hay una causa económica detrás de este problema. Hay una demanda de transporte pesado, ¿no? También, de parte de que también viene a ser una causa de tipo económica, porque es para vender esos productos, para exportarlos. Hay otra causa, que es la original desafectación del ferrocarril del transporte de pasajeros en los años 90, esa es una causa política, ¿no? Que no tuvo nada que ver con la ciudad, fue una decisión política de favorecer el transporte automotor y desafectar el ferrocarril, por acuerdos con los sectores automotores de camiones y de pasajeros, ¿no? Entonces se desafectó el transporte ferroviario en los 90, y esa fue una decisión política de jurisdicción nacional, no tuvo nada que ver con Colón. Pero lo que sí tiene que ver con Colón, y es político, es la debilidad normativa para regular los usos del suelo, porque no había un área definida, una normativa donde diga, bueno, los usos productivos, industriales, van a tener esta zona, fuera del casco histórico, cerca del tren, quizá, pero fuera del casco histórico, para que no afecte a la ciudad. Entonces también había una debilidad normativa. Después había otras causas, ¿no? Ambientales, que tenían que ver con, digamos, con los pocos pasos a nivel, bueno, mala iluminación. Después había como efectos, ¿no? Los efectos eran la fragmentación espacial y urbana, porque este uso ponía del otro lado, hacía caer el valor del suelo del otro lado de las vías, y entonces se generaba una fragmentación espacial urbana, una segregación residencial, una segmentación social, bueno, y también un deterioro de toda la infraestructura del tren, ¿no? Por el uso de transporte de carga. O sea, tener un transporte de carga en medio de la ciudad es una situación muy crítica. Arruina y hace perder valor a todos y a todo. Después algunas cuestiones más sociales, como problemas de salud, deterioro ambiental de áreas residenciales, económicas, como la pérdida de valor del suelo, la ocupación ilegal, bueno, diferentes cuestiones. Esto es lo que implica
buscar las causas en todas las componentes del territorio. No significa que vamos a encontrar causas en todas, ni efectos en todos, pero tenemos que preguntarnos. Cuando definimos el problema tenemos que preguntarnos, ¿tiene una causa? ¿Cuáles son las causas? ¿Esta es una causa de índole económica, de índole política, de índole ambiental, de índole social, de índole qué? Este es otro caso de otro estudiante que cuenta un poco, trataba de mostrar una situación de la ciudad de Pilar, que es una ciudad que tiene un gran deterioro de su casco histórico, y una gran parte de su población se fue a vivir a barrios cerrados. Es uno de los lugares donde más barrios cerrados se hicieron entre los años 90, los 2000 y la actualidad. Y bueno, y empezamos a investigar qué era lo que había pasado en realidad, y con el árbol de problemas terminamos de llegar a una síntesis. Pero él planteaba que lo que había era como segregación barrial y degradación. Él veía eso en el casco urbano de Pilar. Y hablaba de que, bueno, de la normativa obsoleta, se había desregulado el tema de los barrios cerrados y se había permitido hacer muchos, entonces la gente se había ido, como causas, ¿no? También planteaba cosas como desparejas, ¿no? En magnitud y en importancia, alumbrado público insuficiente, como si eso fuera una causa directa de este problema. Inseguridad ciudadana como otra causa, ¿no? Escaso tránsito peatonal, veredas y calles descuidadas. Hay como problemas de diferente jerarquía, de diferente envergadura, ¿no? Limitada intervención del Estado en este casco, escasos espacios de ocio, esparcimiento de calidad, ¿no? Y bueno, él ponía como causas de segundo orden poca voluntad política para el tratamiento, ¿no? De una normativa mejor, de una mayor regulación de los barrios cerrados. Y él ponía como efectos la creación de nuevas centralidades fuera del casco, calles inseguras en el casco de Pilar, distintos modos de ocupación del suelo, que eso no necesariamente es un problema en sí, pero lo planteaba él, lo veía como un problema. Accesibilidad y vida exterior muy disminuida, como que no pasaba nada en las calles de Pilar, poca oferta de centros comerciales, disminución del confort en los centros tradicionales, disminución del comercio minorista a pequeña escala, instalación de galpones y depósitos en zonas residenciales. Imagínense un centro histórico lleno de galpones y depósitos. Hicimos una revisión y en realidad lo que estaba pasando, y pasa todavía en el casco histórico de Pilar, esa degradación que lo veía que es un problema estructural, tiene que ver con esos asentamientos y barrios cerrados, asentamientos y barrios carenciados periféricos que aparecen, como que están afuera, pero tiene que ver, digamos, con la proliferación desmedida de barrios cerrados, digamos, porque el casco histórico de Pilar tiene valores del suelo que no son bajos, también expulsa gente. Entonces, no hay lugar para los sectores medios en Pilar, como pasa en muchas ciudades, ¿no? Entonces hay una enorme proliferación de barrios cerrados, hay una enorme también localización de asentamientos y barrios de pocos recursos que están fuera de ese casco. Hay una pérdida del atractivo del casco histórico y hay un traslado de la clase media y alta, vernáculas, a esos barrios cerrados, porque el casco viene de mal en peor, ¿no? Y el problema estructural de todo esto, digamos, que causa esa degradación, es que no tiene espacio común. O sea, no hay espacio verde público de esparcimiento. Pilar tiene que, para festejar su aniversario, alquila un predio privado en el centro del casco, que es un predio verde, pero que es privado. Lo alquila porque no tiene una plaza, no tiene un lugar de congregación. Por eso, esto que veía esta persona, este arquitecto, dice, hay poca gente en la calle no pasa nada en el centro, ¿no? Y es como que no hay iluminación, no hay gente, se vuelve inseguro. Bueno, no hay espacio público, ¿no? De acá aparece un poco la pregunta de lo que pasa cuando no hay espacio público en el casco y cuando no hay espacios públicos compartidos, también en las áreas periféricas, ¿no? Entonces él decía, bueno, como efectos de esa degradación, hay una activación de nuevas centralidades y atractores afuera del casco, ¿no? Y como esa atractividad pasa por afuera, adentro, en el casco, hay una gran inseguridad.
hay una extrema ocupación privada en la trama urbana, o sea, casa, 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 puerta, 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 y no hay espacio verde, no hay, es todo lleno y poco vacío. Poca oferta de centros comerciales de calidad, y accesibilidad y vida exterior disminuida, ¿no? Y este otro, que tiene que ver con un árbol de problemas, de una propuesta de reactivación de un tren de cargas, atravesando una ciudad que se consolidó cuando se desactivó el tren de pasajeros, ¿no? Entonces todo el espacio público de esa ciudad, que en este caso es la ciudad de Ashton, si mal no recuerdo, se reinventó en los 90 con toda una centralidad social en base al espacio que dejó el ferrocarril. Y el gobierno nacional en el año 2018 había decidido reactivar ese tren de cargas para trasladar materiales hacia Vaca Muerta durante 10 años, con una frecuencia altísima, iban a pasar 8 trenes de ida y 8 de vuelta por día, trenes larguísimos, llenos de vagones, que iban a tardar entre 12 y 15 minutos en pasar, iban a hacer un bloqueo ¿no? funcional de las ciudades que atravesaba, que eran un montón de ciudades. Esto es un análisis de una, pero eran un montón. ¿Y cómo se define ese problema? Se construyó progresivamente, porque era difícil formular el problema completo. Se construyó de esta manera, se formuló como bloqueo funcional de las ciudades con deterioro ambiental y social, y desvalorización económica de áreas centrales. Esas eran atravesando un tren de carga de alta densidad, atravesando las principales áreas centrales de una ciudad, ¿no? Entonces, desvalorización económica de áreas centrales, y en consolidación por efecto de la obra y puesta en funcionamiento del tren a Vaca Muerta, ¿no? La formulación problemática es esa. Entonces empezamos a buscar las causas, como por ejemplo la desarticulación de la gestión vial municipal y la operación ferroviaria, o sea, son jurisdicciones diferentes el ferrocarril y las vialidades municipales, entonces es difícil pensar políticas conjuntas. La desarticulación del sector transporte con el desarrollo urbano. Los municipios en general trabajan por separado el desarrollo urbano del transporte, y esto también es un tema crítico. La refuncionalización municipal del espacio ferroviario central para espacio público, ¿no? Esto que es una política urbana histórica, ¿no? Que el municipio se ocupó de esa tierra que dejó vacante el ferrocarril, convertirla en un espacio público, y esto es una explicación política. La concentración de atractores de movilidad cotidiana que tiene esas ciudades a cada lado de la vía hace, ¿no?, a ese bloqueo, porque no es que la ciudad sucede de un lado y las vías pasan al costado, está atravesando. La ocupación, el deterioro social tiene que ver con la ocupación precaria que hay en la franja de seguridad del tren, ¿no? Del tren abandonado, tiene en la actualidad todavía ocupación de grupos sociales vulnerables, que si reactivás un tren pasando por ahí, los tenés que relocalizar porque los ponés en riesgo. La inexistencia de un límite de seguridad, ¿no?, entre la traza del tren y el área urbana, o sea, está totalmente involucrado el tren en la ciudad. Esta es otra de las causas estructurales del problema ambiental y social que trae esta hipótesis de reactivación del tren a Vaca Muerta. Bueno, y la forma, el diseño de la traza del ferrocarril también es un problema, ¿no? Y los efectos, vemos que hay cuestiones de orden político-económica, de política urbana, ¿no? Y hay efectos que tienen que ver, bueno, con los bloqueos temporales a la movilidad, gente que no va a poder pasar o que va a perder conectividad, la contaminación visual y sonora, ¿no?, cuestiones bien ambientales, ¿no?, y sociales. La pérdida de atractividad del espacio público y la pérdida de identidad de ese territorio, ¿no? La accesibilidad reducida a tractores laborales, el riesgo de vida de la población residente en la franja de seguridad del tren, el impacto urbano en la etapa de la obra, bueno, riesgos de accidentes, los trenes descarrilan de manera recurrente, así que un descarrilamiento de un tren que viaja a alta velocidad
como estaba previsto, lleno de materiales para extraer para el fracking de Vaca Muerta, en el medio, tan próximos a áreas urbanas densas, porque hay torres en la franja de seguridad, en el caso de Cipolletti, por ejemplo, bueno, puede generar un desastre, ¿no? Y esto es una cartografía que procura representar, en el caso, creo que esta es la ciudad de Allen, esta situación de las problemáticas, ¿no? Que causa, que se ven en el árbol y que aparecen en la cartografía con algunos datos y algunas iconografías que terminan de ayudar a leer las cartografías, ¿no? Porque las cartografías requieren destacar algunos datos para enfatizar algunas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver que hay distintos colores de manzana, porque las manzanas que están más próximas a la franja del tren son mucho más afectadas, ¿no? Son esas que tienen, digamos, la población más afectada por el sonido de la bocina, por el riesgo frente a las situaciones potenciales de descarrilamiento, por la inseguridad vial, por la falta de barreras, etcétera, ¿no? Digamos, lo que estoy mostrando es cómo representar una cartografía problemática. Entonces, bueno, a ver, los quiero ver si están ahí. ¿Están ahí? ¿Me están siguiendo? Estamos, sí, sí. Sí, sí. ¿Están Sí, despiertos? ¿Sí? Bueno, sí, sí. ¿quieren? Buenísimo. ¿Quieren preguntar alguna cosa ahora? Ya vamos a terminar pronto, pero me interesa, digamos, antes de hablarles del plan de sector que vamos a hacer, yo les acabo de dar una explicación de lo que tienen que hacer ahora, ¿no? De lo que hay que resolver ahora. Hay que armar un árbol de problemas y hay que armar una cartografía problemática repasando nuestro objetivo de diagnóstico, ¿no? Entonces me interesaría escucharlos un poquito en eso, a quien tenga algo para decir, o las docentes, los docentes, bueno, los coayudantes, quien quiera que tenga dudas o preguntas, sería bueno escucharlas. O bueno, si no tienen dudas, también me gustaría escucharlos. No, yo justo iba a preguntar si, para confirmar, si lo que teníamos que hacer era armar como vos decís, árbol de problemas, de problemáticas y cuestiones con la Sí, síntesis que habíamos hecho en el TP1, pero bueno, lo acabas de confirmar. claro, claro, exacto. O sea, las síntesis que ustedes hicieron son un insumo para esta revisión. Es fundamental. Quizá algunos de ustedes, en base a los trabajos que vimos hoy, tengan que revisar un poco cada una de las partes, cada uno de los ejes. Hay algunos trabajos que por ahí todavía tienen alguna deuda en relación a la problematización por eje, ¿no? Pero, pero bueno, también hay muchos que han arribado a unas buenas síntesis y tenemos que lograr salir del sesgo temático. O sea, necesitamos revisar y hacer esos análisis temáticos, pero ahora tenemos el desafío de integrarlos. Y es un desafío importante y necesitamos garantizarnos evitar el sesgo. No es un problema de movilidad, no es un problema de crecimiento, pero tiene problemas. Es un problema combinado, mixturado, es un problema complejo, multidimensional, como es el territorio, ¿no? Con el eje puesto en acceso al suelo y a la vivienda. Entonces yo acá les puse, a ver, perdón, me pasé. Nosotros vamos a en la fase 2 de este trabajo, vamos a armar nuestro plan de sector, ¿no? Nuestro plan de sector va a ser un resultado de nuestro árbol de objetivos, pero también va a ser un resultado de repasar un poco, o sea, de los problemas que encontramos y de la agenda actual, ¿no? De lo que se propone en el Plan Estratégico de La Plata, de las propuestas que se presentaron en las distintas clases teóricas en relación al caso particular de La Plata. Entonces tenemos como que ponernos en contexto, ¿no? Por un lado, nosotros vamos a generar a partir de nuestro árbol de problemas un árbol de objetivos, del cual les voy a hablar un poco también, y lo vamos a recuperar en el momento en que vamos y vamos a profundizar con ejemplos. Pero nuestro plan de sector, ¿no? Va a tener esa orientación, de tratar de resolver algunas cuestiones de acceso al suelo y a la vivienda.
¿no? Y para eso, nuestra primera parte va a ser analizar planes. Planes de los cuales yo les voy a hablar el próximo martes. Y ustedes se los van a llevar a su casa para analizar. Pues están en su casa en realidad, no se los van a llevar. Pero Los digamos, yo descargamos, les los voy a descargamos. contar, bueno, los van a descargar, yo voy a comentarles algunas cuestiones, vamos a verlos juntos, para ver un poco, son planes que hacen foco en el tema de acceso al suelo y a la vivienda, dos de ellos, y uno, el estratégico de La Plata, no necesariamente hace eje en eso, pero es un marco de acción que tenemos disponible, ¿no? Para nuestro caso. Vamos a desarrollar un árbol de objetivos, o sea, vamos a analizar los planes y vamos a desarrollar nuestro árbol de objetivos en relación a nuestro árbol de problemas. Después les voy a explicar cómo. Y vamos a elaborar algunas propuestas donde no nos vamos a olvidar de articular con la avenida 44, ruta 15 y con la ciudad. Vamos a escribir una argumentación de nuestra propuesta, ¿no? Nuestros principales lineamientos, programas, proyectos, y vamos a ir esquematizando esa propuesta. Vamos a hacer cartografías, vamos a ir apoyándolos con distintas clases para hacer esto. Vamos a hacer una elaboración general de cómo se imaginan ustedes en esa propuesta los usos del suelo, las densidades poblacionales, acorde a lo que nos imaginamos de acceso al suelo de la vivienda, ¿no? A las problemáticas ambientales, cómo las vamos a resolver, ¿no? Como es a nivel de propuesta general, no vamos a hacer proyectos, no vamos a hacer detalle, pero vamos a tratar de dar respuesta al problema estructural que nosotros definimos en nuestro árbol de problemas. Bueno, y vamos a generar propuestas sobre, decías, usos del suelo, densidades y vialidades, estructuras circulatorias, redes sanitarias, conectividad y espacio público, ¿no? De acá recupero de nuevo la agenda, ¿no? De acceso al suelo y a la vivienda de La Plata que proponía Sergio en su clase. Me interesa, digamos, que traérselas para el momento en que se pongan a trabajar en esto, ¿no? Pero también está bueno ahora, en el momento de reformular, repasar un poco, de reformular el problema, repasar un poco esta agenda, que es una agenda general. No es que nosotros tenemos que hacer todo esto, pero es una agenda general que sale de un estudio del caso de La Plata, ¿no? Y son cuestiones que por ahí no se exceden en nuestra propuesta. Bueno, hay que construir un proceso de gestión territorial que tenga una perspectiva integral de la política de largo plazo, porque lo que tenemos ahora con estas compulsivas aprobaciones de desarrollos inmobiliarios en medio del campo es una falta de visión estratégica y largoplacista por parte del sector municipal, ¿no? Por parte del Consejo Deliberante. Una falta de debate, de argumentaciones, de por qué no hay que crecer tanto para allá, tan expandidos. Falta de una perspectiva de qué ciudad queremos, qué ciudad podemos, cómo generar una continuidad. En esta misma perspectiva, lo que propone en su clase Sergio es que le falta fortalecer las áreas municipales, ¿no? Para poder generar, estudiar la ciudad y generar escenarios futuros. Esto que nosotros estamos haciendo en un pequeño sector, hay que hacerlo para toda la ciudad y a partir de ahí trabajar, ¿no? Contener el ensanche urbano, ¿no? Sobre la periferia y la desmedida construcción. Ay, me estoy tapando acá. Y la desmedida. Laura, iniciaste el Sí. ¿Me escuchan? Perdón, ¿eh? ¿Me están escuchando? Ahora sí. Sí. Sí, ahora sí, Laura. No, es que había un poco de ruido ambiente en mi casa y apagué el micrófono para pedirles que bajen el volumen. Bueno. Les decía, contener el ensanche urbano sobre la periferia, ¿no? O sea, esta forma de crecimiento así, sin planificación, sin debate, la construcción de torres en áreas centrales sin pensar cómo, sin la revisión y el cuidado de lo patrimonial. Esas son cuestiones generales que por ahí no nos tocan a nosotros este año en las áreas que estamos estudiando,
por eso digo que esta es una agenda general. Consolidar un hábitat accesible. Accesible es accesible materialmente, pero también económicamente, fundamentalmente económicamente. ¿Sí? Acceder a un lugar que sea habitable. Intervenir en el precio del suelo y de la vivienda, que no sea dominio del sector privado solamente. Priorizar el uso de transportes masivos, y esto es muy difícil cuando hay tan baja densidad. ¿Cómo llevamos un transporte? ¿Cómo convencemos a un empresario? Deberían hacerlo por los subsidios que tienen, pero es muy difícil convencer a un empresario de transporte que lleve el transporte a lugares donde el pasajero kilómetro es tan bajo, donde la densidad es tan baja, ¿no? Donde hay una densidad ya menor a 80 habitantes por hectárea, ya no le cierran los números. Imagínense con las densidades que tenemos nosotros diagnosticadas acá. Y ese es un tema que también me llama la atención. No aparecen las densidades tan explicitadas, ¿no?, en los diagnósticos. Y es un tema clave. Digamos, la densidad habitacional, la discontinuidad de la fragmentación, son los temas críticos. Bueno, después cuestiones que tienen que ver con una política tributaria basada en la equidad, ¿no? Digamos que la forma de contribución de acuerdo a la capacidad contributiva es otra cuestión de agenda. Impulsar la construcción de un sistema de nuevos equipamientos de integración social en áreas sin consolidar. Piensen que estas áreas, esta ciudad sin consolidar, este tercer anillo, es casi 100% dormitorio, es vivienda. Entonces la gente no tiene dónde encontrarse, no tiene dónde desarrollar sus actividades cotidianas. Entonces un desarrollo de equipamientos, de educación, de salud, de deportes, en esos lugares son potenciales focos de desarrollo. Plantea también desarrollar un sistema policéntrico, ¿no?, que está en línea con lo anterior, ¿no?, que fortalezca las centralidades existentes y promueva otras nuevas, ¿no?, para poder, esa descentralización es la lógica de la proximidad, la ciudad que necesitan las pandemias, no tener que viajar tanto para llegar a desarrollar tus actividades, sino tener una proximidad. Bueno, y otras cosas de agendas como fomentar la producción y el trabajo local con base en alta generación de conocimiento y de la ciudad a través de el fortalecimiento de organizaciones barriales. Acá la cuestión de las instituciones barriales tiene un peso importante. Acá les recomiendo leer a Salvador Rueda en relación a esto, que es muy ilustrativo de la implicancia de las formas de pensar en la ciudad a futuro, y del problema que implica que haya solamente viviendas en los territorios, y la cuestión de un manejo sustentable del cinturón frutihortícola. Hoy en la reunión de docentes hablaba Javier y después también Julia, bueno, no me quiero equivocar, no sé si no fue también Matías, el tema de la cuestión de la soberanía alimentaria y la cuestión del potencial de tener un cinturón frutihortícola y el problema de estar ocupándola con desarrollos inmobiliarios de baja densidad. Bueno, son cuestiones, ¿no?, que hay que preguntarse. Entonces, vamos a trabajar para pensar en el contexto de esta agenda, de lo que nosotros vimos, de nuestro rol de objetivos, vamos a armarnos un árbol de problemas, ¿no? Un árbol de objetivos, a partir de nuestro árbol de problemas. Vamos a convertir las componentes problemáticas de nuestro árbol de objetivos, esta herramienta que parece como una cosa medio matemática, pero que en realidad ordena mucho y ayuda a jerarquizar, lo vamos a convertir a esos problemas en objetivos, ¿no? Y me interesa un poco destacar la cuestión de lo cuantitativo, ¿no? No tenemos que hacer un planeamiento científico necesariamente, pero sí necesitamos tener algunos datos de cuánta población estamos hablando en el sector, qué proporciones de toda la 44 o de la ciudad, qué proporción de esa población está en riesgo de inundarse y debe ser trasladada, a cuántas familias, a cuánta gente está afectando, cuántas viviendas voy a necesitar
construir en este barrio para relocalizar a la gente que está en problemas? ¿Cuántas hectáreas de parque voy a tener que generar en torno al arroyo para preservarlo de nuevas ocupaciones? ¿Cuánto banco de suelo voy a necesitar para el futuro crecimiento? ¿Cuánto crece en un periodo intercensal este territorio? ¿Cuánto puede crecer? Son datos cuantitativos que acompañan y respaldan y ayudan en la argumentación para modificar, para generar propuestas, ¿no? Bueno, algunos pasos. Esto parece una receta, lo es, pero no se hace automático. Uno revisa lo que construye, ¿no? Nosotros tenemos que ir, cada una de las cuestiones que planteamos como problemas en el árbol de problemas, las tenemos que convertir en propuestas, ¿no? Entonces, cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones positivas que se estime que son deseadas y viables de alcanzar. Dice, al hacer esto, todas las que eran causas en el árbol de problemas se transforman en medios para arribar a ese objetivo general. Y todas los que eran efectos, los que estaban arriba, digamos, como una cosa arbitraria, pero los ponemos arriba para una lectura fácil, se transforman en los fines, la finalidad, ¿no? De resolver eso. O lo que era el problema central se convierte en el objetivo central o propósito del proyecto, de la propuesta de sector en nuestro caso. Entonces acá les muestro rápidamente que este árbol de problemas que armamos sobre la ciudad de Colón, donde el problema principal era, ¿se acuerdan?, la fragmentación de la ciudad por la utilización del espacio público de la estación y de las vías de ferrocarril para actividades industriales. En nuestro árbol de objetivos, la propuesta, el positivo es la integración de la ciudad por la recuperación del espacio público de la estación y de las vías del ferrocarril para actividades colectivas. O sea que este es el objetivo de la propuesta, del plan del sector, de la propuesta de la ciudad, ¿no? Es integrar la ciudad a partir de recuperar el espacio público de la estación y de las vías del ferrocarril, y recuperarlo para actividades colectivas, ¿no? Esto no salió de manera automática, se fue pensando, se fue puliendo, se fue escribiendo, reescribiendo y construyendo. Y fuimos viendo los medios, ¿no? ¿Cómo íbamos a llegar ahí? Bueno, iba a haber que crear una zona industrial para grandes equipamientos. Ese era uno de los medios, ¿no? Otro de los medios era la adecuación de las áreas productivas a la red de ferrocarril y a las rutas para que puedan mover su producción. Otra de los medios iba a ser la recuperación, protección y refuncionalización del espacio del ferrocarril, porque hay que recuperarlo, hay que protegerlo, y hay que ponerlo en funcionamiento con otras actividades para que no vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Y la otra cuestión era el diseño normativo para la regulación del uso del suelo residencial y productivo. Luego, los fines, lo que se iba a alcanzar mediante la puesta en funcionamiento de esta propuesta, era, bueno, la integración espacial y urbana, ¿no? La integración socio-residencial, porque si se integra, bueno, ahora sí van a conectar el área residencial histórica con el área del barrio Procrear, se iban a habilitar otros terrenos que puedan tener más diversidad socioeconómica, se iba a producir esa integración con un espacio verde público, ¿no? Y con una estación de trenes de pasajeros, que también era algo que estaba como dando vueltas como opción. La mejora de la calidad ambiental de las áreas residenciales era otro efecto, ¿no? Y la mejora en la salud, porque se iba a sacar del medio esa actividad productiva de acumulación de granos que siempre resultaba tóxica para los residentes del área histórica, ¿no? Los que están más próximos, los del centro cívico de Colón. Y la otra cuestión, como efecto, es la organización y regularización de la ocupación ilegal, que pasaba del otro lado para esa integración sociourbana, ¿no? Y el crecimiento de viviendas para diferentes niveles socioeconómicos. En el caso del árbol de problemas de Pilar, ¿no? La degradación del casco histórico de Pilar, el objetivo de la propuesta es la puesta en valor del casco histórico de Pilar, ¿no? Y los medios es, bueno, una urbanización y regularización de asentamientos y barrios carenciados periféricos, una prohibición, dijo él, propuso él, de nuevos barrios cerrados,
un ajuste normativo sobre el casco histórico, una regulación del tipo de parque habitacional de desarrolladores en el casco histórico, ¿no? Para que los desarrolladores no puedan hacer cualquier cosa, poner torres, reemplazar viviendas de baja densidad, y la generación y diseño de espacios verdes y de esparcimiento de calidad en el casco histórico. Esto que está acá destacado porque estos medios son los programas que conforman la propuesta. El objetivo de la propuesta es este que está acá en el centro, y estos violetas son los programas que componen, ¿no? Esta propuesta, y estos que están acá abajo naranjas son los proyectos: una adecuación normativa, una regulación en el permiso de barrios cerrados, una mejora del mobiliario urbano. Bueno, después, como lo deseado, lo que se puede alcanzar, ¿no? Creación, ¿a qué se va a alcanzar? Creación de nuevas centralidades o atractores dentro del casco, ¿no? Una mayor seguridad ciudadana, planteaba él. Es raro esa definición, ¿no? Pero bueno, él la planteaba así. La recuperación de espacio privado para uso público en la trama urbana. Este era como un gran desafío, ¿no? del plan, porque estaba todo privatizado. Incrementar la oferta de centros comerciales de calidad y mejorar la accesibilidad, ¿no? Y había otras, ¿no? Pero, digamos, esos eran lo que se iba a alcanzar, y estos eran como los programas y los proyectos. Entonces, bueno, ¿están ahí? ¿Están despiertos? ¿Atentos? Estamos ¿Sí? acá. Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Buenísimo. Entonces, una vez que nosotros hacemos nuestra propuesta, que tendrá algunas representaciones gráficas, ¿no? Que vamos a hacer, nosotros en la fase 3 vamos a analizar uno de los programas. Vieron que acá estos violetas eran programas, ¿no? Bueno. Generación y diseño de espacios verdes y esparcimiento de calidad. Entonces, la idea de analizar un programa nos obliga como a detallarlo un poquito. No vamos a llegar a hacer proyecto este año, porque todo es un poco más lento en pandemia, y porque hay mucho trabajo de reformulación problemática por delante. Pero sí vamos a desarrollar uno de esos programas, el programa que nos interese más como grupo, que puedan acordar con los docentes. Y ese programa, bueno, hay que analizarlo un poco en su alcance, qué va a implicar, quiénes van a estar involucrados, los destinatarios, los actores involucrados, de qué se va a tratar, ¿no? Hay que desarrollarlo un poco para poder analizar hasta dónde va a llegar, a quién va a beneficiar y qué rol va a tener en el plan, ¿no? En el plan del sector. Y después también analizar un poco el alcance del programa en la ciudad de La Plata, ¿no? Y analizar también quién se va a involucrar del sector público en el ámbito nacional, provincial y municipal. O sea, un poco de análisis de actores en relación a ese programa. Y analizar algunas cuestiones normativas, ¿no? La normativa actual en relación a ese programa. Entonces van a tener que definirlo un poco, ¿no? Si es un programa, no sé, de desarrollo quizá de equipamientos sociales, bueno, va a haber que darle un alcance de qué temas, en qué áreas, qué centralidades van a fortalecer, cómo se van a vincular, ¿no? Algunas cuestiones van a tener que detallar para poder analizar qué forma va a tomar en ese territorio y poder analizar algunos aspectos normativos en relación a ese programa. La entrega va a tener estos elementos. Va a tener el árbol de problemas, una cartografía de conflictos y potencialidades con eje en acceso al suelo de la vivienda, un árbol de objetivos, una memoria explicativa y cartografía de la propuesta, lineamientos, programas, proyectos para el sector que hacen a toda la propuesta, y el análisis de estos análisis que les digo del alcance, de los actores, de los aspectos normativos de un programa. Bueno, entonces nuestro cronograma.
Nosotros tenemos, hoy es 10 de agosto, y tuvieron las devoluciones, les presentamos esta clase de lo que tenemos por delante. La clase que viene, les voy a contar los planes de La Plata, Trenquelauquen y Malvinas Argentinas, y vamos a ver sus árboles de problemas. Ustedes tienen que traer árboles de problemas para la clase que viene. Tienen que trabajar esos árboles de problemas, los tienen que traer y subir a la plataforma de contacto, con la que tengan cada uno con su docente. Y algunos se podrán encontrar y otros harán correcciones offline, pero todos tendrán una devolución en relación a los árboles que suban. Acuérdense que los árboles tienen que construir ese problema integral, tienen que revisar la diversidad de temas involucrados en las causas y en los efectos, traen esos árboles para la clase que viene y se llevan los planes para analizar, que los docentes les van a asignar. La clase del 24 de agosto, el profesor Horacio Martino, que está aquí presente en nuestra clase, va a presentar una clase teórica de planeamiento y pensamiento estratégico, y ustedes van a presentar los análisis de planes que hicieron. Van a tener una estructura de análisis, no van a hacer un análisis cada uno por su cuenta para que podamos hacer algo más dinámico y comparable. Después de eso, ustedes van a hacer la elaboración de árboles de objetivos. Una vez que tengan el análisis de planes y hayan corregido el árbol de problemas, van a hacer su primera elaboración de árboles de objetivos. En la clase del 31 de agosto vamos a hablar más de árboles de objetivos y de propuestas, y ustedes van a hacer consultas al respecto, van a presentar sus árboles de objetivos y lineamientos para corregir, de manera, puede ser asincrónica, pero los van a tener que entregar ese día, y con las devoluciones que tengan van a hacer algunos ajustes y elaboraciones cartográficas. El 7 de septiembre vamos a hacer una corrección de árboles de objetivos y pautas cartográficas que van a seguir desarrollando. El 14 de septiembre van a tener una clase de cartografías propositivas y van a trabajar ese día, ustedes en los grupos, en el desarrollo de argumentaciones y articulaciones con el eje 44 y con la ciudad. O sea, para garantizarnos que las propuestas estén contextualizadas y no estén solo en el rectangulito, ¿no? Después viene la Semana del Estudiante, y el 28 de septiembre van a presentar las propuestas de sector, es decir, la fase 2. Después vamos a tener una clase de planes, programas y proyectos, análisis de actores, y vamos a hacer algunas consultas en relación al avance de propuestas. Van a preparar las cartografías propositivas, vamos a ver algunos ejemplos de análisis normativos de programas, vamos a elaborar consultas offline con los docentes al respecto, vamos a preparar la corrección final, y la corrección final de este trabajo práctico es el 19 de octubre, y la entrega es el 26 de octubre. Y el levantamiento de actas es el 2 de noviembre, y listo, se terminó. Bueno, tenemos poquitas clases, ¿no? Tenemos que ir a buen ritmo, tratar de ir a buen ritmo. Bueno, tratar de no perder de vista la secuencia de actividades que tenemos previstas en la guía del trabajo. No sé si quieren preguntar algo. ¿O repasar algo? Ahora que yo, dudas, cuando mostraste ahí, lo último que mostraste que fueron las clases, cómo están programadas y demás, dudas con las cartografías o los árboles y demás, pero bueno, eso se va a ir seguramente más adelante y se va a ir dando las correcciones, así que nada por ahora. Claro, porque además cuando uno ve todo junto, como que es un poco vertiginoso, pero cuando uno se sienta a trabajarlo, uno lo va pudiendo resolver y van surgiendo dudas específicas cuando lo estás trabajando. Por eso es importante que ustedes mantengan el ritmo de trabajo, para que cuando surjan las dudas las puedan, escribir
enviar al docente y poder tener un ritmo de trabajo. Es muy importante, chicos, el ritmo de trabajo, porque todos estamos un poco desordenados con la pandemia y tenemos que hacer un esfuerzo de mantener el ritmo. Procúrenlo, procuren estar todas las clases. Nosotros vamos a tener las clases a las 8, porque tenemos el Zoom, la clase que viene también, Matías, ¿verdad? Tenemos a las 8. Y entiendo que el de Horacio no, pero el resto van a ser todas a las 8. Bueno, tomen en cuenta eso. Ustedes entreguen su consigna del día a las 6. Y tomen en cuenta que tenemos clases donde ustedes están previstas para que ustedes trabajen solos, sin nosotros, ¿no? O sea, con nosotros preguntándonos cosas a través de chat o del medio que sea, pero reunidos ustedes resolviendo, para que tengan ese tiempo. Quiero volver al cronograma, que se hizo un poco largo, pero acá, ¿no? Tenemos hoy la devolución de los trabajos, la clase que viene ustedes tendrían que entregar a las 6 los planes. Perdón, los árboles. Árboles. Los árboles. A las 6 de la tarde entregan los árboles y los docentes pueden hacerles correcciones, comentarios, preguntas, repreguntas, y a las 8 nos encontramos para ver los planes. Y, bueno, los van a tener asignados, ¿no? Entonces, el 24 a las 6 de la tarde, Horacio Martino va a dar su clase. Y después vamos a presentar los análisis de planes, así de manera más sincrónica. Pero después van a tener de nuevo el 31 una clase de ustedes donde van a preguntar a distancia y estaremos ahí conectados para ayudarlos en todo, pero van a estar trabajando ustedes, reunidos ustedes, formulando, digamos, en este caso, el árbol de objetivos y los lineamientos, ¿no? Trabajando en eso. Después, de nuevo, un trabajo con los docentes el 7 y un trabajo con los docentes offline el 14. Bueno, lo mismo, el 28 vamos a estar presenciales, y el 5 y el 12 vamos a estar a distancia y el 19 presenciales. Entonces, digo, organícense los grupos para procurar encontrarse y coincidir esos días para poder trabajar. En el horario en que no hay clase teórica, se juntan y pueden avanzar, ¿no? Tratar de sobrellevar eso. Y la otra cosa que les quería comentar es que estamos elaborando una nueva encuesta, para ver cuál es la situación de virtualidad, dónde están viviendo, digamos, porque necesitamos tener un muestreo de qué es lo que se va a venir, ¿no? El año que viene parece que va a ser un año con presencialidad, pero mixto. Hay mucha gente que se volvió a vivir a sus lugares de origen. Entonces necesitamos poder conocer un poco la actual situación de cómo están trabajando en la virtualidad y dónde están viviendo, así que vamos a mandarles el martes que viene esa encuesta. Y bueno, por mi parte nada más. No sé si alguien quiere decir algo más. No sé si los docentes, los coayudantes o... Bueno. Por mi parte no. ¿No? No, estamos bien. Bueno, entonces, buenas noches, que descansen y estamos en contacto.